Buenas tardes, vamos a empezar. Son las 4:10. Eh, Iniciaremos con lo que ya habíamos empezado la clase pasada, que es el análisis de riesgos. Ya habíamos visto la parte general, el que se deben determinar algunos controles que cuando se empieza y no se tiene toda la información relacionada con consecuencias y probabilidades, pues se pueden hacerlo subjetivamente, pero para que esos prejuicios subjetivos no causen problemas, pues se pide que se tengan en consideración ciertas fuentes y ciertas técnicas. Las fuentes van de la A a la H y las técnicas van del número 1 al número 5. Y nos quedamos en los tipos de análisis. Nos habíamos quedado en la parte de, estábamos explicando el análisis cualitativo. En el análisis cualitativo no hay números, nada más son apreciaciones, son formatos de palabra o escalas que describen, pero pueden servir, o sea, sirven. Así que no porque no sean números, pues no, o sea, número es cosa cuantitativa, no vaya a servir, sí, sí sirve, ¿no? Y en las tablas, aquí lo mencionamos, aquí en las tablas del apéndice E1 y E2 s- se muestran ejemplos de escalas cualitativas, no ponen un número.
Y después en la tabla número 3 ya se expresan, ¿no? Algún ejemplo. Aquí en la tabla 3, ¿no? Se muestra un ejemplo de una matriz. Entonces vamos a verlas, el E1, E2, para que lo vayamos viendo de común acuerdo, ¿no? El E1 y el E2. B, C, D y E. Aquí la D1 ya la habíamos visto. Y aquí tenemos cómo se definen y clasifican los riesgos cuando estamos haciendo el análisis. Y aquí tenemos la tabla E1, donde nos van a dar medidas cualitativas de consecuencia o impacto. Y la segunda tabla, medidas cuantitativas de probabilidad. Y combinando las dos, vamos a obtener las famosas matrices, ¿no? De lo que es el análisis de el riesgo cualitativo. Todavía no hay números, pero pues sí hay que tenerlo presente este caso particular de la matriz, ¿no? Vamos a ver la primera. Ellos usan, o sea, es una idea en donde se van a ver las consecuencias e impacto y ponen ellos 5 niveles. Pueden poner 4, pueden poner 3, pero generalmente se toman 5 y se les va dando un descriptor, cómo lo va describiendo. Por la descripción, el 1 es insignificante y el 5 es catastrófico. Va de menor a mayor. Y viene un ejemplo de la descripción. Insignificante es sin perjuicios y baja pérdida financiera. Así está el estándar, así está la sugerencia. El número 2 es menor, tratamiento de primeros auxilios, liberado localmente, se contuvo inmediatamente, pérdida financiera media. El 3 es un descriptor moderado, ya se requieren tratamientos médicos, liberado localmente, contenido con asistencia externa. Aquí se contuvo inmediatamente, aquí ya se necesitó ayuda y la pérdida financiera es alta, estamos a la mitad. En la cuarta ya es mayor la consecuencia o el impacto. Hay perjuicios extensivos, pérdida de capacidad de producción, liberación externa, sin efectos nocivos, pérdida financiera mayor. Y el 5 ya llegamos a lo catastrófico. Hay muertes, hay liberación tóxica externa con efectos nocivos, enorme pérdida financiera. Entonces, aquí hay una nota abajo que las medidas utilizadas deberán o deberían, pero deberán reflejar las necesidades y naturaleza de la organización y actividad bajo estudio. O sea, esas redacciones son nada más, nos las da el estándar para que tengamos una idea, una aproximación de cómo se puede medir cualitativamente una consecuencia, desde insignificante hasta catastrófico, y se le da numeración.
entre ellos, pues está el menor, el moderado, el mayor. Ya una vez viste este cuadro de medidas cualitativas de consecuencia o impacto, veamos la de probabilidad. Lo mismo, bueno, en hacer 5, el descriptor va ahora al revés, de casi certeza a lo raro. Entonces, casi certeza es de nivel A, se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, esa es su probabilidad. El nivel B es probable, probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. El C es posible, podría ocurrir en algún momento. El D es improbable, podría o pudo ocurrir en algún momento. Y el E es raro, puede ocurrir solo en circunstancias o puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Estas tablas necesitan ser adaptadas para satisfacer las necesidades de una organización en particular. Entonces tenemos ya lo que nosotros conocemos como, ¿no?, la probabilidad, ¿no?, de la frecuencia por la severidad. Entonces, multiplicando la probabilidad por la severidad, tenemos la matriz. Y aquí nos va a aparecer la matriz. Aquí tenemos las probabilidades de mayor a menor y los daños de insignificante a catastrófico. Y vamos multiplicando, ¿no? Casi certeza es, si este es 1, 2, 3, 4 y 5, aquí podemos poner 5, 4, 3, 2, 1, porque va reduciendo y se va multiplicando. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Y entonces se van poniendo ciertas leyendas. La de mayor, la de medida 5 por 5, 25, es un riesgo extremo, requiere acción inmediata. Después viene el B, es 4, aquí 4 por 1, 4, por 2, 8, por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, ¿no? Después viene este que es 5, 4, 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, ¿no? 3 ¿cómo se dice? 3 por 5, 15. Y así se va haciendo con el improbable, en donde los de mayor puntuación son riesgos extremos que requieren acción inmediata y la leyenda se lleva a cabo con la letra E. La H es high, riesgo alto, necesita atención de la alta gerencia. La M es medium, medio, riesgo moderado. Debe especificarse responsabilidad gerencial. Y la L es low, bajo, riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina. Entonces, está hecho de tal manera que ustedes pueden, ¿no?, ver cómo aquí las es, ¿no? Estas estarían con color rojo. Es el semáforo, es la matriz. Y los de baja son los que están aquí. Aquí empieza con L,
baja o verde. Y los de en medio son los amarillos. Aquí están los bajos, los medios, los altos. Déjenme poner con otro color, ¿cómo le haría aquí? La H, vamos a ponerle, aquí tenemos las Hs, ¿no? Aquí es H, aquí es H, aquí es H. Pero vamos a ponerle un color a este, a ver si lo puedo poner. H, vamos a ponerle de color, este, ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos aquí las E, las H, las M y las L. O sea, son diferentes colores. La idea es un semáforo. El verde, si es bajo, pues no va a necesitar este, mucha trabajo de decisión y diseño y estudio de los administradores de riesgo. Pero lo que son las E y las Hs, pues sí, sí va a requerir un mejor diseño. Fíjense que esta división de riesgos se está haciendo nada más de manera cualitativa, basándose en determinados conceptos que recomienda el estándar, pero nos dice que deben de ser acordes con los que necesite la organización. Entonces son los cuatro endosos que estábamos manejando con, con el anexo de la letra E. Ahora vamos a integrarlo. Ahora vamos a integrarlo. Entonces ya lo vamos a integrar aquí. Estamos viendo el análisis de riesgo. Hay que determinar los controles existentes, determinar la probabilidad, determinar las consecuencias, ¿no? Y entonces se va a estimar el nivel del riesgo, 1, 2, 3, 4 o 5, como está expresado en el ejemplo. Si es raro, si es catastrófico, si es medio, si es probable. Entonces se define eso. Y de acuerdo con esa evaluación, de acuerdo con ese análisis, se va a pasar a evaluar los riesgos. Y lo primero que se dice es, oye, este tipo de riesgo comparado contra los criterios de apetito, de riesgo y de tolerancia que están en el manual. ¿Se acuerdan que se tiene que definir los criterios de la empresa respecto a los riesgos? Eso se llama apetito del riesgo, lo que es aceptable. Por eso aquí hay una pregunta. ¿Se aceptan los riesgos? Pues sí, se van a aceptar a los riesgos todos aquellos que caigan dentro de los criterios de apetito de riesgo. ¿Y cuáles son los que también hay que checar? Los que se pasan. Hay una tolerancia entre el apetito de riesgo y lo que no se va a aceptar. Entonces, esa tolerancia te va a decir, ¿no? No. Entonces, como no van a aceptarse esos riesgos, vamos a pasar al tratamiento de los riesgos. Ahorita estamos en esta parte de aquí. Nomás lo estoy explicando.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya que terminamos de analizar el riesgo, ya lo ubicamos en la matriz de probabilidad, en la matriz de consecuencia, y hicimos la matriz donde multiplicamos probabilidad por consecuencias. Entonces ya viene la pregunta: ¿cómo evaluamos este riesgo? Entonces hay dos criterios. Cae dentro del apetito de riesgo de la empresa. Es lo que es aceptable, no va a ocasionar pérdidas grandes. Puede ocasionar pérdidas, pero las aguanta la empresa. Y la segunda es: cae fuera de la tolerancia al riesgo. Quiere decir que entre el apetito del riesgo y afuera de la tolerancia, ahí hay un espacio, ¿no? En donde, pues puede caer, ¿no? Pero es tolerable, es tolerancia. Pero si ya se pasa, entonces sí, hay que ponerlo en el lugar en donde puede ocasionar las pérdidas, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a ayudar aquí en esta clasificación? Pues al estimar el nivel de cada riesgo. Esta matriz que vamos a tener aquí nos va a ayudar en la evaluación del riesgo. Y después, ya que vimos lo que es el apetito y lo que es la tolerancia y el exceso a la tolerancia al riesgo, ahora sí vamos a empezar a trabajar con los que tienen el mayor nivel de riesgo, que lo que vimos en la matriz es con la letra E, ¿no? O sea, como ven, es una ayuda que teniéndola y sabiéndola manejar, pues ya no hay problema. Entonces, ya una vez teniendo los clasificados, se va haciendo con cada uno de ellos la pregunta: ¿se acepta el riesgo? ¿Se acepta el riesgo cuando? Cuando cae dentro del apetito de riesgo, y aun cuando excediendo el apetito de riesgo cae dentro del margen de tolerancia del mismo, entonces se acepta y sale por la derecha, ¿no? Ya sale a monitorearse y revisarse, lo vamos a ver. Pero si se hace la pregunta: ¿se aceptan los riesgos? Y no, la respuesta es no, porque excedieron, ¿no?, la tolerancia. Entonces ya entramos a la otra etapa que sigue, que se llama el tratamiento de los riesgos. Y en ese tratamiento de los riesgos vamos a identificar qué opciones de tratamiento tenemos a la mano. Evaluar opciones de tratamiento. Seleccionar opciones de tratamiento. Primero es identificar, evaluar, seleccionar, preparar planes de tratamiento e implementar los planes. Son todos aquellos que no van a pasar. Y entonces vamos a tener que ahí sí tomar las decisiones. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a, desde analizar los riesgos, que ya lo había yo mencionado, aquí estaba, aquí está el análisis de los riesgos, las consecuencias y las probabilidades.
y llegamos a los tipos de análisis. Ya vimos la parte cualitativa, ¿no? En donde nos habla de ejemplos donde se describen de manera cualitativa las probabilidades y las consecuencias y explicamos cómo se va a conformar la matriz. Cuando se utiliza el análisis cualitativo, se usa como una actividad inicial de tamiz, de filtro, para identificar luego los riesgos que requieren un análisis más detallado. Nos va a interesar los que están dentro de la matriz en el semáforo de la luz roja. Ya los identificamos luego. Otro caso, porque que cuando se utiliza el análisis cuantitativo, cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y el esfuerzo requerido para un análisis más completo. O sea, no perder tiempo, no estarle metiendo más eh, pólvora a un infiernito, sino que hay que darle a cada riesgo y más que todo si hay experiencia, si ya se conoce, si ya ha sucedido. O sea, hay muchas ayudas dentro de la empresa. Nosotros ahorita como estudiantes, pues sí, es mucha teoría, mucho concepto. eh, yo repito, tratando de reforzar, ¿no? Y a lo mejor a veces me excedo y puedo confundirlos, pero son con la mejor intención de ayudar al estudiante. Y la tercera forma donde se utiliza el análisis cualitativo es cuando los datos numéricos son inadecuados para un análisis cuantitativo. Entonces, estamos ya haciendo cosas subjetivas y ya sabemos que cuando hay cosas subjetivas, pues tenemos que recordar lo que nos marca esto, que hay técnicas para y hay formas de conseguir información del mercado. Después viene el análisis semicuantitativo. Quiere decir que va a tener de conceptos de opinión, de calificación, y también va a tener números, pero no lo suficientemente bien marcados como para definir que es totalmente cuantitativo. Entonces, este semicuantitativo, tales como las que se describen arriba, se les van a ir asignando valores. El número asignado a cada descripción no tiene que guardar una relación precisa. O sea, ellos pusieron 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para hacer frecuencia por severidad y construir, o sea, son cosas prácticas, no, digamos, eh, eh, formales de estudio, de matemáticas, de estadística, de probabilidad, porque no tenemos todavía, el horno no está para bollos, lo que tenemos entre mano no sirve para hacer pan, o el horno no sirve, no está caliente para hacer pan. Entonces, vamos a ver cómo le podemos hacer para que encontremos una relación precisa con la magnitud real de la frecuencia y de la severidad. El objetivo es producir
un ordenamiento de prioridades, el famoso semáforo, la famosa matriz, la matriz de riesgos. O sea, tenemos que encontrar rápidamente una ayuda y la ayuda ya la mostramos. Es fácil, no es nada difícil. ¿Y por qué razón la queremos encontrar luego, luego? Pues porque queremos encontrar por dónde empezamos, cuáles son los de baja, media, alta, ya dije otras cosas, baja, media, alta, muy alta, pues también le puedes cambiar, pero siempre va a ir de menor a mayor y vamos a multiplicar frecuencia por severidad y de esta manera encontramos esos cuadros en donde ya están los riesgos ordenados por prioridades, ¿no? De una manera un poquito más detallado que el que se logra normalmente en el análisis cualitativo y no sugerir valores realistas para los riesgos tales como los que se procuran en el análisis cuantitativo. O sea, nos ayuda, pero no van a ser tan buenos como los cuantitativos. Se debe tener cuidado con el uso de análisis semicualitativo porque los números seleccionados podrían no reflejar apropiadamente las relatividades, lo que podría conducir a resultados inconsistentes. El análisis semicuantitativo puede no diferenciar apropiadamente entre diferentes riesgos, particularmente cuando las consecuencias o las probabilidades son extremas. O sea, estas ya son recomendaciones técnicas que hay que recordar, hay que tener presente porque es la teoría y está dentro del estándar. Y llegamos, falta un poquito. A veces es apropiado considerar la probabilidad compuesta de dos elementos, a los que se refiere generalmente como frecuencia de la exposición y probabilidad, definiendo como frecuencia la extensión a la cual una fuente de riesgo existe y probabilidad es el chance de que cuando existe esa fuente de riesgo le seguirán las consecuencias. O sea, es querer ayudar y encontrar una mejor situación. En ese caso, pues lo mejor es irnos al análisis cuantitativo, que es el que generalmente se utiliza más. El análisis cuantitativo utiliza valores numéricos para la frecuencia y la severidad, en lugar de utilizar escalas descriptivas como las que comentábamos hace rato, el 1, 2, 3, 4, 5, y que este es una catástrofe, este es muy raro, este es frecuente. Ahí estamos hablando de escalas descriptivas. Y nosotros lo que andamos buscando, pues son números, es utilizar datos de distintas fuentes. ¿Y dónde está? Ah, pues como dice, en las investigaciones de mercado que van de la A y a la H de la cápsula 4.3.3. Se recuerdan que dijimos que cuando íbamos a hacer opiniones subjetivas, pues para
mejorarlas, para pulirlas un poquito, pues lo mejor es investigar información que existe dentro de la empresa, experiencia de años anteriores, experiencia del sector, experiencia de de los diferentes colegios o cámaras, etcétera, etcétera. La calidad del análisis, la calidad del análisis depende de la precisión e integridad de los valores numéricos utilizados. O sea, hay un riesgo. El riesgo que debemos de tener siempre presente es el riesgo no de lo que vamos a estudiar, sino del modelo que queremos utilizar. Porque acuérdense que hay autores que hacen mucha burla de que los modelos son juguetitos de los matemáticos. Y si a veces no jala el modelo, pues todo lo que tú haces es un desastre. Entonces, no confiar ciegamente en el modelo, porque va a depender de la integridad de los valores numéricos utilizados y del modelo con el que trabajamos nosotros, el análisis cuantitativo del riesgo. Las consecuencias, o sea, la severidad, pueden ser estimadas modelando los resultados de un evento o conjunto de eventos o extrapolando a partir de estudios experimentales o datos del pasado. O sea, ahí estamos hablando de probabilidad y de estadística. Quiere decir que puede que tengamos áreas donde se puedan aplicar la parte de conocimientos que nosotros tenemos y tenemos interés en conocer su aplicación. Pero recuerden que no necesariamente en todos los casos o en todas las empresas va a haber la seguridad de que puede ser así. Ya cuando terminemos el estándar, eh, veremos opiniones, veremos escritos, veremos recomendaciones de personas que están en la práctica, que tienen buena preparación y que las opiniones que dan y que yo he puesto en el foro académico, pues va a servir de mucho para nosotros. Entonces, ir conociendo un poquito más y ir más con la mente abierta de que sí hay chance, pero con cuidado. Entonces, hay aplicación a la estadística matemática y a la probabilidad, y las severidades siempre pueden ser expresadas en términos de criterios monetarios, técnicos o humanos, o cualquier otro criterio referido en la cláusula 415, o sea, al inicio de lo que era, al final de lo que era el análisis. En algunos casos se requiere más de un valor numérico para especificar las consecuencias para distintos momentos, lugares, grupos o situaciones. La probabilidad es expresada generalmente como una probabilidad, una frecuencia o una combinación de exposición y probabilidad. La forma en que se expresan la probabilidad y la severidad
y las formas en que las mismas se combinan para dar un nivel de riesgo, que es lo que andamos buscando todavía, variarán de acuerdo con el tipo de riesgo y el contexto en el cual se va a utilizar el nivel de riesgo. Pues estamos hablando de que queremos ubicar el nivel de riesgo, la importancia de atención de ese riesgo en particular. Y después dice aquí que en el apéndice F, ¿no? Se brindarán algunos ejemplos de expresiones de riesgo cuantitativo. Entonces, todo lo que tenga que ver el riesgo cuantitativo, pues tiene que siempre que expresarse en términos monetarios, técnicos o humanos. Entonces vamos a ver ese anexo para que entendamos esa partecita y ya estamos entrando a la parte de monitorear, ¿no? Entonces, EF, aquí estamos. Expresiones, cómo expresamos de manera cuantitativa, ¿no? El riesgo y las consecuencias. Si es una pérdida o una ganancia financiera, pues vamos a multiplicar, ¿no? La pérdida multiplicada por la frecuencia anual da el valor esperado en dólares por año. Ya es una forma de que podemos encontrar el valor esperado de una pérdida o ganancia financiera. Riesgo de fatalidad, el que desaparezca una actividad en que se termine. Desastres naturales, las consecuencias se modelan utilizando simulaciones computarizadas, o sea, daños por sismo, daños por cosas hidrometeorológicas, pues ya hay paquetes que nos pueden ayudar a hacer simulaciones y encontrar las probabilidades estimadas a partir de datos históricos, de árboles de fallas u otras técnicas de ingeniería de sistemas. En la cuestión de salubridad, los riesgos se pueden expresar de alguna de estas tres formas. La primera, cuando es salubridad, son muertes, son enfermedades. Entonces, nuevos casos de enfermedad por año de una población, ¿no? Pues lo vamos a poner, ¿no? En casos, ahí nos da un ejemplo, 5 nuevos casos en una población expuesta de 100,000. Es un riesgo de 5 por 10 a la menos 5 por persona expuesta por año. Cantidad de muertes por año en la población expuesta a la actividad. O sea, una forma de expresarlo. Esta partecita se maneja en estadística de seguros cuando se van viendo cada uno de las diferentes probabilidades de fallecimiento, invalidez, y ahí se va conociendo esta posibilidad de manejar esta información. La segunda forma es manejar el coeficiente de probabilidad de muerte antes de cierta edad, con y sin exposición. Y la C
la cantidad de fatalidades por edad 70 que se espera resulte de una exposición dividida por la cantidad de gente expuesta. O sea, ya son detalles dependiendo de qué tipo estamos trabajando y no es mayor ciencia. Lo que pasa es saberla manejar y entrarle, ¿no? Con ganas y decir, bueno, ya, no me lo sabía, pero ya lo recordé y con eso empezar a trabajar, ¿no? Entonces, estamos por terminar lo que es el análisis y la evaluación para entrar al tratamiento. Nos vamos aquí. Estábamos en el apéndice F. Análisis de sensibilidad, lo que siempre nos recomienda que tenemos que aplicar, ¿no? La sensibilidad. ¿Qué pasa si ocurre más de lo que dice ahí? Ya tengo el valor igual, o le voy a agregar más o voy a pensar en que ocurran menos. O sea, es la parte más sencilla de hacer un análisis de sensibilidad para comprobar el efecto de los cambios en los supuestos y en los datos. Entonces, ahí ya dependerá de qué ayudas computacionales de probabilidad, de estadística, cuentas o tienes a la mano y entonces pues ya te sentirás mejor y con mucho más calma, más tranquilo, ¿no? Ya que vimos el análisis, entramos a la evaluación de los riesgos. Ya había yo mencionado el apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo y los que exceden la tolerancia al riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo involucra el que tú des, ¿no? Involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgos establecidos previamente. Y están establecidos lo que se llama el riesgo aceptable, que está dentro de lo que se conoce también como el apetito de riesgo que ha aceptado la alta dirección. Entonces dice riesgos que no se pasen de tal o cual cantidad o, o riesgos que no pasen de la pérdida defectuosa de tales artículos está dentro de cierto nivel, cierto número. Entonces son los riesgos aceptables y que lo aceptable va acorde con el apetito de riesgo de la empresa. Después los que se pasan de esa cantidad de números o de cantidades que rebasan las unidades del riesgo aceptable. Y entonces hay un corredor, hay una área y que se conoce como el área de tolerancia al riesgo. Puede ser que hay algunos riesgos que se van a pasar, ¿no? De lo que es aceptable, pero si cae dentro de ese margen, todavía es tolerable
y por consiguiente puede ser aceptado. Y el tercero es los riesgos que exceden el margen de tolerancia. Y entonces eso sí, no son aceptados. Entonces, criterios de riesgo establecidos previamente y y que ya están definidos por la empresa. El producto de una evaluación de riesgo es una lista de riesgos con prioridades para una acción posterior. Entonces, la evaluación ya tuvimos la matriz y en la evaluación contestamos si está dentro del apetito de riesgo, dentro de la tolerancia del riesgo o excedieron la tolerancia del riesgo. Por eso dice, los que excedieron la tolerancia del riesgo son las prioridades, ¿no? Pues van a estar listos para una acción posterior. ¿Y cuál es la acción posterior? El tratamiento que se le va a dar. Ya después había que considerarse los objetivos de la organización y el grado de oportunidad, pero eso ya es un poquito más avanzado, ¿no? Las decisiones que se tomen siempre tendrán en cuenta el amplio contexto del riesgo e incluir consideración a la tolerabilidad de los riesgos obtenidos por las partes fuera de la organización que se benefician de ellos. O sea, aquí está llamando la atención que hay riesgos que son fuera de la empresa, que corresponden a los proveedores y quienes pueden beneficiarse de ellos y por consiguiente deben de manejarse con un mayor cuidado. Si los riesgos caen en categorías de riesgos bajos o aceptables, pueden ser aceptados con un tratamiento futuro mínimo. Los riesgos bajos y aceptados deberían ser monitoreados y revisados periódicamente para asegurar que se mantengan aceptables. Y si los riesgos no caen dentro de la categoría de riesgos bajos o aceptables, deberían ser tratados utilizando una o más de las opciones consideradas en la cláusula 4.5. ¿Y cuál es la cláusula 4.5? La forma como debemos tratar el riesgo. Entonces, ya vean cómo estamos llegando al final de la explicación del cuadro del proceso de la administración de riesgo, ¿no? O sea, ya vimos establecer el contexto, identificar los riesgos. Lo que vimos ahorita es esta parte, analizar los riesgos, determinar primero qué controles hay dentro de la empresa y entonces conociendo los riesgos y conociendo los controles, hay que determinar la probabilidad y determinar la consecuencia y multiplicando los dos, estimar el nivel de riesgo. Y conociendo el nivel de riesgo, viene construir la matriz
¿no? De atención, compararlo contra los criterios anteriores, es aceptable, cae dentro de la tolerancia al riesgo o excede la tolerancia. Se establecen las matriz y la prioridad y ya vamos a entrar al tratamiento de los riesgos. Si se aceptan los riesgos, pues ya pasan al monitoreo, revisión y supervisión, y de los que no se pueden tener, se tiene que trabajar en la identificación, evaluación, selección, preparación e implementación de un plan de tratamiento del riesgo. Ya estamos terminando esto. Sé que era largo, pero eh, que tengan la seguridad de que lo vieron, de que lo conocieron, de que están tranquilos. ¿Cómo tenemos el gráfico del tratamiento del riesgo? Aquí es el riesgo evaluado y ranqueado, ya lo entendemos. El riesgo es aceptable, sí, se acepta y ya se monitorea y se revisa según la cláusula 4.6. Y los que no son aceptables, hay que pasar por 4 tamices: identificar las opciones de tratamiento, evaluar, preparar los planes de tratamiento, implementar los planes de tratamiento, y en cada uno de ellos estar buscando si se puede reducir la probabilidad, si se puede reducir la severidad, si se puede transferir completo o parte de él, o si se puede evitar. Ese es cuando estás identificando. Y lo mismo cuando vas a evaluar las opciones, tienes que considerar factibilidad, costos y beneficios, recomendar estrategias de tratamiento, seleccionar estrategia de tratamiento, y llegas a preparar el plan de tratamiento y implementas tu plan. Si fue reducir probabilidad, si fue reducir consecuencias, si fue transferir completo o si fue evitar. Estos 3 primeros, ¿no? Puede que al reducir probabilidad va a haber una parte retenida y una parte transferida. La parte transferida, pues ya va a monitoreo y tratamiento, pero la parte retenida sigues tú diciendo, el riesgo es aceptable. Si es sí, vámonos para el monitoreo, y si no, pues vamos a empezar de nuevo esta etapa de tratamiento del riesgo. Ese es en resumen lo que es el tratamiento del riesgo, así que vamos a ver si lo podemos terminar. Entonces, el tratamiento de los riesgos involucra identificar, ¿no?, rango de opciones para tratar los riesgos. O sea, un rango de opciones. Y además, evaluar esas opciones. Aquí lo tenemos. Preparar planes para tratamiento e implementarlos.
O sea, ya en el gráfico, pues más o menos ya los vimos y aquí los estamos separando. Identificar opciones, evaluar opciones, preparar planes de tratamiento y esos planes implementarlos. ¿Cómo se identifican opciones para el tratamiento de los riesgos? Que es el primer punto, ¿no? En la figura 4.2 se ilustra el proceso del tratamiento de los riesgos. Ya lo vimos allá arriba, en donde se hablaba de evitar el riesgo, ¿no? Después era reducir la probabilidad, me espero tantito para irlo haciendo, reducir las consecuencias, transferir los riesgos. Aquí es el verdadero manejo, la verdadera responsabilidad, la experiencia que paga. Si tú sabes hacer esto, ¿no? Es la parte de diseñar el tratamiento de los riesgos. Aquí ya los tenemos. Entonces, para identificar las opciones tenemos que o evitar el riesgo o reducir la probabilidad de ocurrencia o reducir la probabilidad, ¿cómo se dice? La severidad o transferir el riesgo o retener los riesgos, que es lo que tenemos en esta parte de aquí, ¿no? Aquí los tenemos. ¿Cómo puedo? No tengo no me deja, no me deja. Pero ahí está, ¿no? Reducir probabilidad, reducir consecuencias, transferir completo o parte y evitar. Y acá identificar, evaluar, preparar, implementar. O sea, parece así muy facilito, pero pues es donde está la esencia de lo que tú ya conoces. Ahí va a estar tu experiencia, ahí va a estar todo el entrenamiento que has recibido, porque hasta donde vamos como estudiantes lo podemos hacer, pero ya el tratamiento de los riesgos nos va a exigir más, porque, por ejemplo, evitar el riesgo decidiendo no proceder con la actividad que probablemente generaría el riesgo. Pues sí, es muy fácil decirlo, pero a lo mejor no es practicable. O sea, el negocio no lo permite. Tenemos agentes que no, no están motivados, se pierde mucho dinero con ellos y cualquiera diría, pues córrelos. No, pero no es practicable, se está perdiendo mucho dinero. Hay que hacer mucho trabajo de escarbar, de ver quiénes son, qué antecedentes, qué capacidad, qué formación, cuánto dinero se ha invertido en ellos, qué cursos han llevado. No nomás es córrelos. Por eso dice, cuando esto sea practicable. Evitar los riesgos puede ocurrir
de una manera inadecuada por una actitud de aversión al riesgo, que es una tendencia en mucha gente, a menudo influenciada por el sistema interno de una organización. O sea, es quítatelo de encima, ya no tengas problema. Calma, calma, calma. Es operación. Ahorita estamos en una empresa viendo el riesgo operativo. No estamos hablando de inversiones, no estamos hablando de mercado, no estamos hablando de divisas, no estamos hablando de crédito, sino estamos hablando de procesos. Entonces, por ejemplo, oye, si tú estás trabajando y tienes un empleado que no te da el ancho, córrelo, ¿no? Calma, calma. Hay que tener este, la tranquilidad para analizar y ver si se puede evitar el riesgo, porque evitar inadecuadamente algunos riesgos, pues pueden aumentar que crezca el problema, que crezca la significación de otros. Entonces, la aversión a riesgos tiene como resultado que tomemos decisiones de evitar o ignorar los riesgos o fallas en tratar los riesgos. No nos damos cuenta, lo dejamos, déjalo, ahí la vamos llevando. Dejar las opciones críticas y o decisiones en otras partes, diferir las decisiones que la organización no puede evitar, seleccionar una opción porque representa un riesgo potencial más bajo independientemente de los beneficios. Esto pues requiere pues madurez. O sea, la parte de madurez, pues sí, requiere que estemos, Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de aversión al riesgo, pero yo diría que lo puedo yo expresar, es mi opinión personal, puedo ser criticado, pero muchas veces este tipo de aversión a riesgos es irresponsabilidad. Es irresponsabilidad en la toma de decisión de quererse quitar de la manera más sencilla la responsabilidad de buscar la mejora del proceso, la mejora del sistema, la mejora de la capacitación, la mejora del reclutamiento de agentes. Estoy hablando de acuerdo con los ejemplos que he manejado en el desarrollo. Después, el otro camino es reducir la probabilidad de ocurrencia o reducir las consecuencias. Y aquí nos ayuda el apéndice G. Por eso yo tengo porque para el estudiante es de importantísimo que se conozcan bien ¿no? Los anexos. Entonces la G.
identificar opciones para el tratamiento de los riesgos. Y aquí, ¿cómo podemos controlar la frecuencia, la probabilidad? Si no vemos este anexo, pues estábamos con la preocupación de, oye, pero ¿cómo voy a identificar opciones? Y aquí me lleva de la manita, no te preocupes, ayúdate del auditor, ayúdate del que tiene la responsabilidad del área de cumplimiento de la normatividad. Tú estás en administración de riesgos, pero hay otros que ellos tienen ahí el deber de estar haciendo auditorías y revisando que se cumpla la norma como esté establecido, modificar las condiciones en los contratos. A lo mejor este, subir el perfil, requerir mejores cualidades, hablar de experiencia, modificando las condiciones contractuales, hacer revisiones de requisitos, especificaciones, diseño, ingeniería y operaciones del producto que cada empresa está manejando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los procesos? Que pues siempre hay un producto. Entonces, a lo mejor ese producto pues no tiene especificaciones, como dice aquí, ni requerimientos, ni diseño, ni ingeniería bien definida. Que el área de sistemas y procedimientos haga inspecciones y controles de procesos para que con la ayuda de los fluxogramas administrativos pues se pueda rápidamente ver dónde está ese tipo de eh, eh, el momento preciso en que se puede evitar, ¿no? Ese proceso. Eh, que se hagan administraciones de proyectos, que se hagan mantenimientos preventivos. O sea, como no hemos trabajado, pues tengo que explicar cada uno, ¿no? Administración de proyectos, pues tiene que llevar todo un programa, todos unos índices, todo un proceso y hay que revisarlo o como dice, hay que hacer un mantenimiento preventivo. Vamos a ver cómo está esta situación donde han ocurrido algunos problemas que ya evaluamos y que está ocasionando pérdidas económicas. Entonces vamos a repetirlo, vamos a probar y vamos a ver si logramos salir del otro lado. Asegurar la calidad, la administración, subir los estándares, hacer investigación y desarrollo tecnológico, sobre todo en la cuestión ahora moderna de todo lo relacionado con computación, con datos, con inteligencia artificial, con eh, todo eso nuevo que está saliendo y en donde ustedes ya van a tener más herramientas de las que tuvimos nosotros. Ustedes nacieron ya con un chip en el cerebro, entonces llevan mucho avance tecnológico y quizá eh,
con unas buenas aplicaciones de análisis podrán lograr mejores resultados y hacer mejores acciones para reducir o controlar la frecuencia de errores que están ocasionando pérdidas a la empresa. Desarrollar un buen plan o mejorar el plan de una capacitación y otros programas de desarrollo que estén bien estructurados. Revisar y mejorar la supervisión, hacer comprobaciones. En un proceso puede haber fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, que se compruebe fase 1 se hizo bien y a tiempo, fase 2 se hizo bien y a tiempo, y así ir encontrando dónde podemos encontrar la forma de reducir y controlar la probabilidad. Acuerdos organizacionales. Por ejemplo, aseo en la universidad, no sé si les tocó a ustedes una etapa en donde Arturo se enojaba muchísimo porque llegaba a dar clases y estaba el salón asqueroso, lleno de vasos, de botellas, de papeles, de platos de ya utilizados de comida, ¿no? Hacer acuerdo organizacional. Oigan, muchachos, miren, hay que buscar una mejora por su formación, por su buena educación, o sea, hacer acuerdos organizacionales, o a lo mejor era un acuerdo organizacional con el sindicato para que el empleado, pues cada vez que viera el salón que estaba sucio, pues la limpiara, la hiciera. Y ahora está cambiado totalmente. Ya los salones están limpios. Y finalmente, controles técnicos. Controles técnicos, pues hay de muy diferentes técnicas, la técnica contable, la técnica actuarial, técnicas de ingeniería, técnicas de economía. Entonces, en todo eso se puede controlar las frecuencias de errores que ocasionan pérdidas económicas a la. Ahora, aquí es el tamaño del daño. ¿Cómo podemos reducir o controlar el tamaño del daño? Pues planear las diferentes contingencias, si es que son las que lo están haciendo, hacer arreglos contractuales, condiciones contractuales, características de diseño, planes de recupero de desastres. O sea, es estar, tienes ya unas pérdidas importantes eh, por contingencias, llovió, se rompieron los vidrios, hubo una manifestación y dañaron los vidrios y después llovió, cayó granizo, hubo daños en la. Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues planear esos tipos de contingencia, arreglos contractuales, a lo mejor es el personal que atiende el aire acondicionado, atiende la luz, atiende el agua, la limpieza, los baños. Hay que ir mejorando esas situaciones. Eh, a lo mejor las condiciones contractuales van a requerir llamadas de atención y quizá este, algunas, algunos castigos o lo que sea. No quiero usar la palabra castigo, pero a veces hay que manejar el castigo, pero de una forma suave que no lo sientan como un castigo,
sino hay reducción por los gastos que se están realizando, ¿no? Por las pérdidas que se están teniendo, y la única forma en donde se les puede llegar al empleado es en el bolsillo. Características de diseño, o sea, son los errores de producción y de diseño que afectan imagen. Imagen son pérdidas notables eh, que no se ven. Entonces hay que tener esa parte. Recupero de desastres, o sea, eh, hubo la inundación. Entonces, perdimos mucho dinero para recuperar los desastres habidos por el agua, la lluvia, desastres naturales, o porque hubo una huelga, hubo una manifestación, o, o no sé qué me ocurre otra cosa. Barreras de ingeniería y estructuras. A veces por ingeniería hay una puerta, hay una salida, hay una escalera, hay un jardín, el edificio de los baños, la ubicación del comedor y los baños. O sea, hay que estar en todo eso que puede ocasionar problemas y que ustedes lo pueden bajar. Otra forma de hacerlo: oye, aquí hemos perdido dinero, hubo un fraude. Pues entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Aquí está planeamiento de control de fraudes. Oye, fíjate que este, hubo una exposición eh, a un robo. ¿Cómo lo podemos minimizar? En nuestra cartera se hizo un análisis, ¿no? De clientes, de quejas de clientes. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Son clientes de qué agentes, de qué lugar, de qué situación? Entonces hay que planear la cartera, política y controles de precios. Salimos, por ejemplo, eh, hay muchos actuarios que sacan nuevos productos y no hacen ningún posicionamiento de mercado. ¿Cómo están sus primas en relación con el mercado? Sacan el producto nuevo así, porque es nuevo, pero puede ocasionarle pérdidas porque puede salir por encima de lo que hay en el mercado y no se va a vender ese producto. Y todo lo que se invirtió en el desarrollo del producto, la, eh, la presentación del producto a los agentes geográficamente en las diferentes oficinas, etcétera, etcétera. Reubicación, separación de actividades y recursos. Una oficina que se abrió en una población y que está ocasionando pérdidas importantes. Entonces, a lo mejor no se hizo un estudio correcto de investigación de operaciones, y hay que rectificar y volverlo a hacer. No solamente decir hay que cerrarlo, hay que analizar por qué y aprovechar ese consejo. Relaciones públicas es imagen, así que hay que estar en eso. Y pagos es gracia. Es muy común en los seguros, en las áreas de siniestros, que no procede un siniestro, se llama rechazo. Se rechaza el siniestro, pero viene la gente y se queja y le dice al director general, y el director general quiere que tú lo pagues y quién sabe qué.
Entonces, la costumbre que a mí me enseñó mi profesor, un actuario alemán, me dijo, mira, cuando te quieran obligar a que hagas algo que no te corresponde, que va contra la ética, dile a tu director general, hágalo usted, pues usted tiene más autoridad que yo, aquí está el expediente, fírmele aquí, y no lo firman, se quedan calladitos. Y entonces con eso agarras mucho prestigio y tienes el respaldo de decir esto no procede. O la otra opción es que le encuentres la forma cómo pagas el siniestro haciéndolo una prima única. Te voy a pagar el siniestro más los impuestos y entonces hago un recibo como si fueran primas de movimientos. O sea, tienes que irle encontrando a todo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ya vimos esta parte de ayuda, ¿no? Que tiene que ver con reducir la frecuencia y reducir la severidad. Perdón. Entonces íbamos en reducir la probabilidad de ocurrencia y reducir las consecuencias. La otra es transferir los riesgos, recordar la teoría económica del riesgo, en donde no son pasos de un proceso. Acuérdense que hay una amenaza, hay un peligro, en este caso es una pérdida, me quedo con ella o la transfiero. Entonces, generalmente la transferimos y al transferirla vamos a algún contrato, algún arreglo de seguros o buscamos una estructura organizacional como puede ser otra sociedad o una aventura conjunta. La transferencia de un riesgo a otras partes o la transferencia física a otros lugares reducirá el riesgo para la organización original, pero puede no disminuir el nivel general del riesgo para la sociedad. Eso es en las fábricas, el riesgo de fuego, el riesgo de fundición, el riesgo de, de gases, de productos peligrosos. Lo puedes tú cambiar de lugar y piensas que ya resolviste el problema, ¿no? Va a seguir ahí, ¿no? Lo pongas donde lo pongas, ese es un riesgo que es propio del negocio. Por ejemplo, las gaseras venden gas, pues tienes que quedarte con las pipas, tienes que quedarte con los cilindros enormes donde tú conservas el gas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar, como dice ahí, arreglos con los seguros, que sean de lo mejor, ¿no? Lo más completo, lo más bien hecho. Cuando los riesgos son total o parcialmente transferidos, la organización que transfiere los riesgos ha adquirido un nuevo riesgo, que la organización a la cual ha transferido el riesgo no pueda administrarlo efectivamente. También un mal agente que diseñe mal la póliza. Después viene retener los riesgos. Retener los riesgos caen dentro del apetito de riesgo, caen dentro del margen de tolerancia del riesgo. Entonces, estos riesgos reducidos o transferidos, podría haber riesgos residuales. O sea, el reaseguro tiene deducible y coaseguro.
el ejemplo más sencillo, pero puede que haya combinación de, de terceros que nos están dando un servicio que pueda ser que no necesariamente, ¿no?, sean fáciles y estén lográndose lo que nosotros estamos tratando de, de reducir. Entonces, aunque sean aceptables, aunque sean riesgos ya aceptables, de acuerdo con el criterio de la empresa, pues hay que ver los criterios, cómo tratan, cómo explican el administrar las consecuencias de esos riesgos si los mismos ocurrieran, incluyendo identificar medios de financiar dichos riesgos. Los riesgos también pueden ser retenidos en forma predeterminada. Por ejemplo, cuando hay una falla para identificar o transferir apropiadamente o de otro modo tratar los riesgos. Y aquí está lo que explicamos en un principio, que es repetir, repetir. El riesgo es aceptable, si es sí, nos vamos ya por el monitoreo, la instauración, el manejo, la supervisión, la revisión. No es aceptable, entonces tenemos que buscar reducir la probabilidad, reducir las consecuencias, transferir completo o en parte o evitar. Y hay varios niveles. El nivel era identificar las opciones, evaluar las opciones, considerando es factible por costo y beneficio, no me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, recomendar estrategias de tratamiento, seleccionar alguna estrategia de tratamiento, preparar planes de tratamiento y ya pasar a la implementación. A la reducción de consecuencias y probabilidades se las puede referir como control de riesgos. El control de riesgos involucra determinar el beneficio relativo de nuevos controles a la luz de la efectividad de los controles existentes. Los controles pueden involucrar políticas de efectividad, procedimientos o cambios físicos. O sea, lo ideal es que el protocolo del manual de administración de riesgos pueda dar ejemplos ya probados como ejemplos, ¿me explico? No como recetas de cocina, no, ejemplo. Se han quitado porque los han tomado como receta de cocina. Entonces mejor dicen que cada quien aplique su criterio y las cosas salgan bien. Evaluar las opciones de tratamiento de los riesgos. Pues primero, el alcance, cuánto va a reducir el riesgo, qué beneficio vamos a tener, podrá haber alguna oportunidad adicional y teniendo la reducción del riesgo, el beneficio o la oportunidad adicional, ¿cuál de las tres es la más apropiada para balancear el costo de implementar cada opción contra los beneficios derivados de la misma? Cuando se pueden obtener grandes reducciones en el riesgo
con un gasto relativamente bajo, tales opciones deben implementarse. Es lógico, ¿no? Si con poco gasto vamos a hacer grandes reducciones en el riesgo, pues está bueno que lo ponga, porque a lo mejor ya sobre la práctica lo tienes enfrente y no lo ves. Otras opciones de mejoras pueden ser no económicas y necesita ejercitarse el juicio para establecer si son justificables. Una puede ser este, eh, en el operativo, casi todos son, a ver si me acuerdo, ¿no? Y después están los famosos riesgos raros pero severos, como son los cisnes negros, que nunca van a suceder, pero algún día pueden suceder, ¿no? Y pues esta gráfica, el costo de las medidas de reducción del riesgo, pues aquí está el nivel de riesgo, aquí está el costo de reducir el riesgo. Entonces, el área donde entran los riesgos de mayor nivel, aquí es donde se deben de implementar medidas de reducción y que además su costo de reducir el riesgo es bajo. Aquí es donde hay que ver. Aquí utilice el juicio, no vas a tener muchos problemas porque el costo es bajo y son riesgos pequeños. Y en los que son ya muy chicos, no pierdas el tiempo, nada más es aquí en esta área, ¿no? Aquí en esta área. Me fui chueco. O sea, en esa área es donde, ahora como le borro, aquí debe de estar. Ya. Entonces, en esa área es donde debemos de trabajar. O sea, alto nivel de riesgo, gran cantidad de riesgos. Entonces, implementar medidas de reducción, sabiendo que en esas áreas el costo es bajo, ¿no? En general, el impacto adverso de los riesgos debería hacerse mm, tan bajo como sea razonablemente practicable, independientemente de cualquier otro criterio absoluto. Entonces, hay que buscar que el impacto de pérdidas, ¿no? Hay que hacerlo tan bajo como sea posible. Si el nivel del riesgo es alto, oportunidades considerables y se lo asume, ¿no? Como el uso de una nueva tecnología. Entonces va a ayudar mucho a evitar pérdidas.
También combinar opciones, reducir la probabilidad de los riesgos, reducir sus consecuencias, transferir o retener riesgos residuales. Y como ejemplo, es el uso efectivo de contratos y la financiación de riesgos sustentados por un programa de reducción de riesgos. Ahí yo pongo la contratación de los seguros. Ahí nada más hay que vigilar el costo acumulado de la implementación de todos los tratamientos de los riesgos porque puede exceder el presupuesto disponible. El orden de prioridad puede establecerse utilizando distintas técnicas, ¿no? Es como el ranking de riesgos de costo-beneficio, el de la matriz, como lo vimos nosotros, entonces no hay problema. Las opciones de tratamiento de los riesgos deberían considerar cómo es percibido el riesgo por las partes afectadas y las formas más apropiadas de comunicárselo a las partes. Entonces viene ya preparar planes de tratamiento. Entonces son las 5, faltan 10 minutos. Entonces dejémoslo en la preparación de los planes de tratamiento y después pasemos a monitoreo y revisión, comunicación y consulta para terminar esta parte. O a lo mejor hablamos un poco de cómo se hace un manual, ¿no? ¿Qué debe de llevar, etcétera, etcétera? Pero en fin, ¿hay alguna duda o alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay? Bueno, Me parece que no, profesor. Todo bien. ok, qué bueno. Pásenla bonito. Que Hasta Dios me luego, los profesor. bendiga. Hasta luego. Doctor, Bye, hasta luego. bye, Hasta Hasta luego, luego. profe. bye, Hasta luego. Profe, gracias. bye.